La lipólisis ya saben que es un proceso que se da en situaciones de alta demanda energética, en el ayuno o en el ejercicio físico intenso, y es estimulado por el glucagón y la adrenalina. Podemos separar a la lipólisis en tres etapas importantes. La movilización de grasas, que es lo mismo que decir degradación de triglicéridos. Cuando hablamos de movilización de grasas, quiere decir que los triglicéridos se van a degradar en el tejido adiposo. Movilización de grasas, degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. Una vez que los triglicéridos se degradan y se liberan los ácidos grasos, la siguiente etapa es la activación de los ácidos grasos, ¿sí?, y su transporte al interior de la mitocondria. Y la última etapa de la lipólisis es la beta-oxidación, que ocurre a nivel mitocondrial, ¿no? Entonces, podemos dividir a la lipólisis en movilización de grasas, activación de ácidos grasos y beta-oxidación. La movilización de grasas ocurre a nivel del tejido adiposo, que es donde se almacenan las grasas, ¿no?, donde se almacenan los triglicéridos. Entonces, glucagón y adrenalina llegan hacia los receptores del tejido adiposo. En los receptores del tejido adiposo van a activar toda una cascada de señales en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, el AMP cíclico como segundo mensajero, ¿no? Toda una cascada compleja que ahorita no vale en detalle describir no es necesario describir tan a detalle, ¿no? Lo importante de acá es saber que esta cascada de señales va a activar bien a tres enzimas lipasas que encontramos dentro del tejido adiposo, ¿sí? ATGL, HCl y MGL, ¿sí? ATGL, HCl y MGL. Esas son las lipasas del tejido adiposo, ¿no? La ATGL, que se encarga de la hidrólisis de los triglicéridos, HCl, que se encarga más que todo de la hidrólisis de los diglicéridos, es decir, cuando se ha perdido ya un ácido graso, y la MGL, la que se encarga de la hidrólisis de los monoglicéridos, es decir, cuando solamente queda un ácido graso, ¿no? Actúan en secuencia. Primero el ATGL rompe un ácido graso, HCl rompe el segundo ácido graso y MGL termina de romper el último ácido graso. Estas lipasas del tejido adiposo rompen todos los tres enlaces éster. No son como las lipasas digestivas que solamente rompen dos enlaces. Estas lipasas del tejido adiposo sí rompen las tres y sí terminan de liberar el glicerol de todos los ácidos grasos. Entonces, ¿qué hace la acción del glucagón y la epinefrina o adrenalina? Estimulan una cascada de señales que activan aquinasas. Ustedes saben que el glucagón y la adrenalina siempre activan aquinasas, ¿no? Y estas quinasas van a fosforilar sobre todo al HCl, a la segunda lipasa, ¿no? Y la van a activar más. Entonces, ese es un mecanismo que tiene el glucagón, ¿no?, para la movilización de triglicéridos. Entonces, glucagón y epinefrina activan una cascada de señales que activan a quinasas. Estas quinasas fosforilan a la segunda lipasa. Por eso esta lipasa también se le conoce como lipasa sensible a hormonas. Y entonces se va a activar más la hidrólisis de los triglicéridos, ¿no?
Otra cosa también que activa estas hormonas glucagón y adrenalina es el cambio conformacional de las gotitas lipídicas. Acuérdense que los triglicéridos están dentro de las células como gotitas lipídicas, ¿no? Están aglomeradas y recubiertas de una membrana. Y en esa membrana hay una proteína llamada perilipina. ¿Qué hace el mecanismo de acción de estas hormonas? Hace que las perilipinas, digamos que cambien su conformación y hagan que se generen espacios huecos en la gotita lipídica, haciendo que las lipasas puedan entrar sobre las gotas lipídicas. Entonces, las perilipinas, imagínense que son proteínas que están, ¿no?, rodeando la membrana de la gotita lipídica, ¿no?, las perilipinas. Pero una vez que ocurren los cambios generados por las hormonas glucagón y adrenalina, estas perilipinas van a cambiar su conformación, su orientación, y esto va a generar espacios huecos en la gota lipídica que van a ser aprovechados por las lipasas para poder introducirse y actuar mejor. Entonces, eso es otro mecanismo de acción, ¿no? Cambio de conformación de la perilipina para que la gotita lipídica sea de más fácil acceso para las enzimas lipasas. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Okay. ¿Qué vamos a tener? Producto de la movilización de grasas, ácidos grasos y glicerol, ¿no? Si estamos en contextos de ayuno prolongado, ya saben que el glicerol se va a ir a la gluconeogénesis, ¿no? El glicerol se va a ir a la gluconeogénesis para la producción de glucosa. ¿Qué ocurre con los ácidos grasos cuando estamos en etapas de ayuno o alta demanda energética? Van a viajar a los tejidos de mayor demanda de energía, principalmente el músculo, el corazón, el hígado. Bien. Y van a llegar, y estos ácidos grasos primero se tienen que activar, ya vamos a ver cómo. Y una vez que estos ácidos grasos se activan, viajan a la mitocondria, y en la mitocondria ocurre la beta-oxidación, que es la degradación de estos ácidos grasos. Al degradarse estos ácidos grasos producen acetil-CoA, y el acetil-CoA ya saben que es el punto de inicio del ciclo de Krebs. Aparte, durante la beta-oxidación se produce NADH y FADH. Ambos son transportadores de electrones y ya saben que pueden viajar a las crestas mitocondriales, donde se encuentran las proteínas de la cadena transportadora, para también producir ATP. Se van a dar cuenta al final, cuando veamos el balance de beta-oxidación por una cadena, la cantidad de ATP generado por un ácido graso es enorme, ¿no? Es muchísimo. Por eso es que las grasas son grandes almacenadores de energía. Bien, entonces, glicerol se va a la gluconeogénesis, ácidos grasos se va a la beta-oxidación para la producción de ATP. Entonces, lo que sigue ahora es la activación de los ácidos grasos. Una vez que los ácidos grasos ingresan al citosol, no pueden entrar directamente a la mitocondria. La mitocondria otra vez generando problemas. Los ácidos grasos no pueden entrar a la mitocondria sin antes haber sido activados. ¿Bien? ¿Cómo vamos a activar a los ácidos grasos? Añadiéndoles la coenzima A. ¿Sí? La coenzima A acá va a funcionar como un activador. Entonces, imagínense que estamos cerca a la mitocondria, ¿no? Esta es la membrana externa de la mitocondria, esta es la membrana interna, este es el citosol y esta es la parte interna o la matriz mitocondrial, ¿no?
Entonces, pegada a la membrana externa hay una enzima que se encarga de la activación de los ácidos grasos. Se conoce como acil-CoA sintasa. ¿Sí? Acil-CoA sintasa. Esta es la enzima que se encarga de la activación de los ácidos grasos. Esta enzima, acil-CoA sintetasa, disculpe. Acil-CoA sintetasa. Esta enzima acil-CoA sintetasa es la encargada de añadirle al ácido graso la coenzima A, ¿no? Donde se encuentra pegada a la membrana externa de la mitocondria. Entonces, va a llegar el ácido graso, se va a acercar a esta zona y esta enzima le va a incorporar la coenzima A. ¿Bien? Pero, como ustedes pueden ver acá, esta enzima demanda de energía. ¿Bien? Demanda de energía. Y va a ser algo, digamos, poco usual a lo que hacen las enzimas. Generalmente las enzimas, para obtener energía, rompen un grupo fosfato del ATP. Esta enzima rompe 2 grupos fosfato a la vez. No solamente rompe uno, rompe 2. Entonces, el consumo de energía sería algo equivalente a 2 moléculas de ATP, ¿no? Porque no está rompiendo un solo grupo fosfato, está rompiendo 2. Por eso matemáticamente decimos que el consumo de energía de esta enzima es como si fueran 2 moléculas de ATP a la vez. ¿Bien? Acuérdense de esto porque nos sirve en el balance final. ¿Sí? El consumo de la acil-CoA sintetasa para transformar el ácido graso en ácido graso activado es de 2 ATPs. Y el ácido graso activado se le conoce como acil-CoA. No se confundan con acetil-CoA. El acil-CoA es el ácido graso activado. Una vez que ya tengo el ácido graso activado, este sí es permeable a la membrana externa. Es decir, que sí puede pasar y atravesar la membrana externa, pero lamentablemente no puede atravesar la membrana interna. Al tratar de pasar por aquí, no le van a dejar, ¿no? Entonces, no puede atravesar la membrana interna, solamente puede atravesar la membrana externa. Acá recurrimos a una molécula que me ayuda a mover el ácido graso activado del espacio intermembrana, que es el espacio entre las dos membranas, hacia el interior de la mitocondria. Se llama carnitina. ¿Bien? La carnitina es una molécula que se va a unir con el ácido graso y de esa manera va a poder ingresar el ácido graso con la carnitina del espacio intermembrana hacia el interior de la mitocondria. Entonces, en la parte interna de la membrana externa, en la cara interna de la membrana externa, tenemos una enzima llamada CAT1, ¿no? Que son las siglas de carnitina palmitoidtransferasa 1. Pero ustedes le pueden colocar en el examen solamente CAT1, ¿sí? Carnitina palmitoidtransferasa 1. La CAT1 lo que va a hacer es unir al ácido graso activado a la carnitina. Al hacer esto, la coenzima se libera del ácido graso y el ácido graso se une a la carnitina formando acil-carnitina, que es ácido graso unido a carnitina. Este acil-carnitina sí puede pasar por la membrana interna porque tiene un transportador llamado translocasa. La acil-carnitina sí puede pasar por el transportador de translocasa hacia la matriz mitocondrial. Pero una vez que la acil-carnitina llega, ya no necesitamos a la carnitina. Más bien tenemos que separar a la carnitina del ácido graso. Entonces, en la cara interna de la membrana interna mitocondrial vamos a encontrar a la enzima CAT2.
carnitina, palmitoyltransferasa 2. Ustedes le pueden decir simplemente CAT2, ¿no? ¿Qué es lo que hace la CAT2? Separa la carnitina del ácido graso, vuelve a incorporar a la coenzima A, se vuelve a formar ácido graso activado, que es la CYP-CoA, y la carnitina puede volver a salir, ¿no? Puede volver a salir a través de la translocasa. ¿Sí? Vamos a dibujar una translocasa por acá. La carnitina puede salir a través de cualquier transportador de translocasa y regresa, la carnitina regresa a el espacio intermembrana. ¿Para qué? Para volver a unirse a otro ácido graso. Entonces, una vez que la CAT2 separa la carnitina del ácido graso, la carnitina regresa al espacio intermembrana y la carnitina se puede usar para unirse a otro ácido graso y volver a generar el mismo proceso. Entonces, una sola molécula de carnitina puede generar este proceso un montón de veces, no solamente una vez, sino varias veces. Carnitina mete el ácido graso a la matriz, se libera, regresa al espacio intermembrana, puede volver a unirse a otro ácido graso y así una sola molécula de carnitina puede ayudar a hacer ingresar un montón de moléculas de ácido graso. Bien. De esa manera entonces el ácido graso activado puede ingresar a la matriz. Lamentablemente no hay maneras más sencillas porque, primero, el ácido graso no es permeable a la membrana externa. El ácido graso activado sí es permeable a la membrana externa pero no a la interna. Por eso quien mete al final al ácido graso activado es la carnitina, ¿no? Que sí puede transportar el ácido graso del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? ¿Alguna vez han escuchado de algún familiar o amigo que consuma carnitina? Sí. Carnitina. En algunas bebidas, Para los que hacen ejercicio. En la formulación carnitina. O si no, cápsulas carnitina, los que hacen ejercicio, ¿no? A ver, ¿qué pueden encontrar en el bolso o en la mochila de su amigo fit, de su amigo Jim Rat? Creatina, proteína en polvo, carnitina, ¿no? No todos, pero de repente alguno de esos. Proteína en polvo, obviamente para ganar masa muscular, la creatina es para donar energía al músculo, ¿sí? Para generar una acción, un boost energético mucho mayor a la masa muscular, porque en realidad la creatina es fuente de energía en el músculo. ¿Y por qué la carnitina? La carnitina se le puede considerar un quemador de grasa, porque la carnitina transporta el ácido graso hacia la matriz mitocondrial. Entonces, si tú tienes más carnitina, estarías forzando que haya un mayor ingreso de ácido graso a la matriz mitocondrial y que haya una mayor generación de beta-oxidación y estarías quemando más ácidos grasos, ¿no? Pero ahora, muy importante saber qué es lo que hace los medicamentos o suplementos que tú consumas, es saber cuándo los tienes que consumir, con qué los tienes que consumir. ¿Por qué? Porque se puede dar, ¿no? Digamos, que un fármaco o un suplemento inhiba a otro, o el tiempo en el que tú lo consumas no sea el adecuado. ¿Cuándo sería el mejor momento para consumir la carnitina? ¿Durante la etapa postprandial o durante el ayuno o la actividad física? Actividad física. Durante la actividad física, ¿no? Si previamente había un ayuno mejor, pero nunca durante la etapa postprandial, porque en la etapa postprandial estás activa la lipogénesis, no la lipólisis. Entonces de nada vale que tú estés consumiendo cápsulas de carnitina si lo haces después de almorzar. Ahí no estás activando la lipólisis, ahí estás activando la lipogénesis.
Entonces, lo ideal sería que se consuma la carnitina, ¿no?, durante, digamos, momentos previos a la actividad física, para que la actividad física estimule la lipólisis y ahí sí la carnitina va a actuar mejor, ¿no? Porque ahí sí va a estar activada la lipólisis, entonces la carnitina va a ayudar a transportar más ácidos grasos que se van a utilizar como fuente de energía, pero en la etapa postprandial no tendría ningún sentido, ¿no? Lo mismo si van a consumir creatina, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis. Ya tenemos entonces al ácido graso dentro, ¿no? Lo que hemos hecho previamente es activar al ácido graso, ¿no?, formando así CoA o ácido graso activado. Este ácido graso activado pasó al espacio intermembrana, se unió a la carnitina. Gracias a la carnitina pudo entrar del espacio intermembrana a la matriz y luego se disocia la carnitina del ácido graso y la carnitina regresa, ¿no? Quien ayuda a unir al ácido graso con la carnitina es la CAT1, ¿bien? Y quien ayuda a disociar la carnitina del ácido graso ya en la matriz es la CAT2, ¿no? La CAT2. Ahora, tomar en cuenta que este proceso se va a inhibir durante la etapa postprandial, ¿no? La beta-oxidación se inhibe durante la etapa postprandial. Justamente durante la etapa postprandial se empieza a dar la lipogénesis, se empieza a producir malonil-CoA y justamente la malonil-CoA inhibe a la CAT1, ¿no? Cuando ya se empieza a producir malonil-CoA porque se empieza a dar lipogénesis, la malonil inhibe a la CAT1 para que ya no se dé beta-oxidación. Y luego, ¿qué ocurre? La beta-oxidación, ¿sí? La beta-oxidación. En la beta-oxidación también se van a dar 4 reacciones, similar al número de reacciones de la síntesis de ácido graso. Por cada ciclo de beta-oxidación se dan 4 reacciones. Primero, acuérdense que esto ocurre en la mitocondria, el ácido graso activado, que se le conoce como acil-CoA, ya saben, ácido graso activado es cuando el ácido graso tiene incorporada la coenzima A, va a ser oxidada por la enzima acil-CoA deshidrogenasa, la cual usa como aceptor de electrones a FAT. Esta primera reacción oxida al ácido graso activado y se forma FAT-H. ¿Ok? Una vez que tengo este ácido graso oxidado, digamos, ¿no?, se genera un doble enlace, ¿bien?, que yo tengo que remover. Lo remuevo incorporando OH gracias a los átomos del agua. Entonces luego viene una hidratasa e incorpora átomos de agua para formar un OH y romper ese doble enlace. Entonces hemos incorporado un OH, ¿no?, un grupo hidroxilo. Luego lo que queremos es convertir ese grupo OH en una cetona. Entonces tenemos que oxidar ese grupo OH. Para eso viene otra deshidrogenasa, pero esta deshidrogenasa utiliza como aceptor de electrones a NAT. Entonces recuerden, la primera deshidrogenasa de la ruta utiliza FAT, la segunda deshidrogenasa utiliza NAT, ¿no? Y se produce NADH. Ahora sí, convierto este grupo OH en cetona y ya he formado esta estructura. Entonces cuando ya tengo el grupo cetona a nivel de este carbono, que es el carbono 3, va a venir una enzima llamada tiolasa y va a romper el carbono 1 y 2. Los rompe y esto se va y bajo la forma de una acetil-CoA. Cada vez que se dé un ciclo de beta-oxidación se libera un par de carbonos en forma de coenzima A, ¿no? Primer ciclo se van 2 carbonos, segundo ciclo se van 2 carbonos más y así, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente.
podemos decir que en cada ciclo de beta-oxidación se forma un acetil-CoA, se genera un FAT-H y se genera un NADH. ¿Sí? Por cada ciclo de beta-oxidación. Y entonces ocurre algo, ¿no? Si utilizamos como ejemplo el palmitato, ¿no? Entonces, en el primer ciclo, el palmitato tiene 16 carbonos, pierde 2, ahora se convierte en una molécula de 14 carbonos, ¿no? En el segundo ciclo, esta cadena de 14 carbonos pierde 2 carbonos, que se van como acetil-CoA, y ahora tiene 2. En el tercer ciclo, estos 12 pierden 2 carbonos más, y ahora tienes 10 carbonos. Cuarto ciclo, estos 10 carbonos pierden 2 carbonos más, y ahora tienes 8 carbonos. Quinto ciclo, estos 8 carbonos pierden 2 más, y ahora tienes 6 carbonos. Sexto ciclo, estos 6 carbonos pierden 2 más, y ahora tienes 4. ¿Qué ocurre acá? Cada vez que te quedes con 4 carbonos, no es que se vayan a dar 2 ciclos más adicionales, sino que cuando tú te quedas con 4 carbonos, cuando tú partes una cadena de 4 a la mitad, ya vas a poder formar de frente 2 moléculas de acetil-CoA, ¿no? Un acetil-CoA acá, un acetil-CoA acá. Entonces, cuando ya te quedas con 4 carbonos, ahí termina el proceso. Fin. ¿Bien? ¿Cuántos ciclos se han dado para el palmitato? 7. Por eso yo no quiero hacer esto en el examen. Fórmula. ¿Sí? Número de ciclos de beta-oxidación es igual al número de carbonos sobre 2 menos 1. ¿Cuántos carbonos tiene el palmitato? 16. 16 sobre 2, 8. Menos 1, 7. ¿Bien? Número de ciclos de beta-oxidación, número de carbonos sobre 2 menos 1. Número de FATs igual al número de ciclos. Es decir, en este caso, ¿cuántos FATs habría? 7, ¿no? Porque son 7 ciclos. Número de NADs igual al número de ciclos. ¿Cuántos acetil-CoA se forman? No me van a decir 7. Cada 2 carbonos de la cadena forman un acetil-CoA, ¿no? De cada 2 carbonos de la cadena forman un acetil-CoA. Entonces, el número de acetil-CoA, 8. El número de acetil-CoA es igual al número de carbonos sobre 2. 16 carbonos sobre 2, 8. 8 acetil-CoA. Bien. Conociendo esto, ya puedo saber el balance. Ahora, esta parte de aquí, ¿no? Lo hacen con una proporción que no hemos hecho nosotros, que es 3 ATPs por NAD y 2 ATPs por FAT. Pero yo les había dicho que nosotros trabajamos con 2,5 ATPs por cada NAD y 1,5 ATPs por cada FAT, ¿no? Aparte que aquí el gasto, digamos,
está mal porque la acetil-CoA sintetasa gasta 2 ATP y no gasta 1. Así que esto me lo van a eliminar, ¿sí? No está bien. Vamos a hacerlo como realmente tiene que ser. Yo sé que por un palmitato he obtenido 8 acetil-CoA, he obtenido 7 NAD, o bueno, 7 FAT y 7 NAD. Para saber cuánto ATP se ha producido aquí es más fácil, ¿no? Porque digo 7 por 1.5 ATPs y acá sería 7 por 2,5 ATPs. Bien. ¿Cómo hago para saber cuántos ATP se forman por acetil-CoA? Ustedes saben que cada acetil-CoA genera un ciclo de Krebs, ¿no? Cada acetil-CoA genera un ciclo de Krebs. Por ciclo de Krebs, ¿sí o no que se generan 3 NADs, un FAT y un ATP? ¿Sí? Si ustedes hacen el balance total acá, que es 3 por 2.5 más 1 por 1.5 más 1, esto les va a dar 10 ATPs. ¿Sí? Entonces, para que no estén haciendo todo esto en el examen, simplemente digan que por un ciclo de Krebs, ¿sí? Por un ciclo de Krebs se generan 10 ATPs de frente. Por un ciclo de Krebs se generan 10 ATPs. ¿Ya? Por un ciclo de Krebs se generan 10 ATPs. Entonces el número de ciclos de Krebs van a ser igual al número de acetil-CoA que tengas. Si tú tienes 8 acetil-CoA, quiere decir que se van a formar 8 por 10 ATPs. Esto sería 80, ¿verdad? 80 ATPs. Porque por ciclo ya hemos sacado el cálculo que se generan 10 ATPs. Como son 8 acetil-CoA, se forman 8 ciclos. 8 por 10, 80. Ahora, esto de acá, ¿quién me ayuda? 10,5. 10,5 ATPs y abajo 17,5. Sumando todo esto, ¿cuánto tengo? 128. 28. No, todo. 108 ATPs. 108 ATPs es la producción bruta, ¿no? ATPs brutos. Profesor, pero ¿dónde ha habido gasto? ¿Dónde ha habido gasto, jóvenes? Cuando activaron al ácido graso con ayuda de la acetil-CoA sintetasa, se gastaron 2 ATPs. Por lo tanto, tengo que restar los 2 ATPs gastados por la acetil-CoA sintetasa. Y entonces la ganancia neta sería 106 ATPs netos. Solamente con un palmitato miren la cantidad de ATP que se puede formar. Por eso la beta-oxidación genera un montón de energía. ¿Sí? Un montón de energía. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, siempre hay que tener en cuenta que hubo un gasto para la activación del ácido graso. Bien. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con este tema, ¿no? Les voy a dejar una pregunta para que la resolvamos el viernes al principio de la clase, y es ¿cuánto ATP se formará por beta-oxidación de
un ácido graso de 22 carbonos. Eso es para la casa. Bien, entonces todos los del grupo de seminario pertenecen al laboratorio 2.